Bien, estimados doctores, vamos a revisar el tema de shock, ¿correcto? Muy bien. Primero la definición. Recuerden que el estado de shock es una insuficiencia circulatoria que origina, obviamente, bajo flujo, hipoperfusión e hipoxia tisular. Eso, obviamente, va a comprometer la actividad metabólica celular, la va a cambiar a un metabolismo anaeróbico, con aumento de ácido láctico, etc. Y eso al final compromete la función orgánica, ¿no? Muy bien. Vemos en la fisiopatología, que ha sido pregunta de examen, la respuesta inmediata que hace el organismo frente al estado de shock es la activación del sistema nervioso simpático. Se activa el tono simpático y esto va a generar una respuesta compensatoria, la primera respuesta compensatoria, que es la taquicardia, ¿no? La taquicardia, por el aumento del tono simpático, viene a ser el primer mecanismo compensatorio, ¿no? Pero después se activa ya lo que viene a ser el eje adrenal, ¿correcto? Aumenta la secreción de cortisol como respuesta a este estado de shock. Les hago recordar de endocrino que justamente la hormona del estrés agudo son las catecolaminas, eso tiene que ver con el tono simpático, y la hormona del estrés crónico viene a ser el cortisol, ¿verdad? Muy bien, justamente estos mecanismos neurohormonales son los que se activan en el paciente en estado de shock. Veamos la clasificación fisiopatológica del shock, que lo vamos a distinguir por estos 4 parámetros hemodinámicos: el gasto cardíaco, la presión capilar pulmonar, la presión venosa central y la resistencia vascular periférica. Entonces, ¿cuál es esa clasificación fisiopatológica, doctores? Tenemos al shock hipovolémico. En el caso del shock hipovolémico estamos hablando pues que no hay volumen. Ha disminuido, hemos perdido volumen por alguna causa. Se dice para que se establezca un shock hipovolémico se debe perder más del 30% de la volemia. Entonces, esa pérdida de más del 30% de la volemia, disminución de la precarga, porque es el retorno venoso también, tiene que ver con la volemia, va a generar un shock hipovolémico, ¿no? Entonces, en este caso, el gasto cardíaco va a bajar, porque acuérdense de su ley de Frank-Starling. Si baja el retorno venoso, si baja la volemia, baja el gasto cardíaco, ¿correcto? ¿Qué más vemos? Que no hay congestión en los pulmones. La presión capilar pulmonar nos evalúa la congestión pulmonar. Si no hay volumen, entonces el pulmón está seco, no hay congestión pulmonar. Tampoco hay congestión sistémica, la presión venosa central también va a estar disminuida. Entonces recuerden que el shock hipovolémico es un shock seco. Los pulmones están secos, no hay congestión sistémica, etc. Y la respuesta compensatoria a esta caída del volumen arterial efectivo es que los vasos van a hacer vasoconstricción, ¿correcto? Entonces esa vasoconstricción va a elevar la resistencia vascular periférica, ¿ya? Y eso también tiene que ver con este mecanismo del aumento del tono simpático, porque recuerden que las catecolaminas con sus receptores alfa 1 hacen vasoconstricción. Entonces eso trata de compensar y elevar la presión arterial, porque recuerden que presión arterial es gasto por resistencia, ¿correcto? Entonces si el gasto cae en el shock hipovolémico, porque no hay volumen, la resistencia tiende a aumentar. Entonces, esa es la respuesta compensatoria en el caso del shock hipovolémico, la vasoconstricción con aumento de la resistencia vascular. Entonces, deben recordarse de esa manera. Pasemos al otro tipo de shock, el shock cardiogénico, donde comprometemos la función sistólica del corazón, es decir, la contractibilidad del corazón. Si se compromete la contractibilidad del corazón, obviamente el gasto va a caer, ¿no es cierto? La fracción de eyección va a caer, porque no hay, en este caso, una buena contracción del corazón. Y acá sí vamos a tener congestión pulmonar, vamos a tener congestión sistémica. Por eso decimos que el shock cardiogénico es un shock húmedo, porque acá sí vamos a encontrar crépitos, edema agudo de pulmón.
va a haber ingurgitación yugular, porque hay congestión, tanto pulmonar como sistémica, pero más pulmonar sobre todo, ¿ya? Por eso cuando les digan un paciente con edema agudo de pulmón y que tiene datos de hipoperfusión, hipotensión, piel fría, llenado capilar, eso es un shock cardiogénico, doctores, shock cardiogénico, ¿ya? Porque hay congestión. Y también la respuesta compensatoria va a ser un estado de vasoconstricción debido a la caída del gasto. Como cae el gasto, la resistencia aumenta. Entonces ese es el mecanismo compensatorio. Claramente están viendo que la diferencia entre estos dos tipos de shock lo vemos en la congestión, ¿verdad? ¿Quién está seco? El hipovolémico. ¿Quién está húmedo? El cardiogénico. Y luego vamos al tipo de shock que es una variante del cardiogénico, que es el obstructivo, ¿ya? Al obstructivo también le llaman cardiogénico extrínseco, así también le llaman, cardiogénico extrínseco, porque el intrínseco es propiamente el cardiogénico, ¿no es cierto? O shock obstructivo simplemente. ¿Por qué se llama extrínseco? Porque acá lo que falla es la diástole, el llenado, el corazón no se puede llenar bien. Entonces, la falla en el llenado genera un shock obstructivo. ¿Estamos? Entonces, si no se llena bien la sangre en el corazón, también lo que va a producirse es una caída del gasto. Pero al igual que el cardiogénico, porque es una variante, vamos a tener ¿qué cosa? Congestión pulmonar, congestión sistémica. Pero sobre todo, congestión sistémica, más que pulmonar. Vamos a tener más ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, o sea, la congestión sistémica es mayor, ¿correcto? Y nuevamente, mecanismo compensatorio, la vasoconstricción o en algunos casos hasta lo normal. ¿Ves? Se dan cuenta ahí las diferencias, ¿verdad? Ya está. Y el diferente, porque siempre hay un diferente, ¿no es cierto? La excepción a todo esto es el cuarto tipo, según la clasificación fisiopatológica, que es el shock distributivo. El distributivo quiere decir que hay un estado de vasodilatación, o sea que el continente es el que está en problemas. Hay un estado de vasodilatación generalizada y eso es lo que va a generar el shock obstructivo. Entonces acá, miren, presión, gasto por resistencia. Si hay una vasodilatación generalizada, ¿quién es el que va a disminuir si hay vasodilatación? La resistencia, pues. La resistencia va a caer. Entonces, ¿quién aumenta? El gasto. ¿Para compensar qué cosa? La presión arterial. Si uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, debido a ese estado de vasodilatación generalizada, doctores, el gasto aumenta. Pregunta de examen. ¿Cuál es el shock con gasto cardíaco elevado? ¿Cuál es el shock con piel caliente también? Porque ese gasto elevado genera piel caliente. El shock distributivo, ¿correcto? No hay congestión pulmonar, no hay congestión sistémica. Acá no hay, ¿no es cierto? Crépitos, edema agudo del pulmón. No hay congestión. El paciente está seco, similar al shock hipovolémico. Y la resistencia, como pueden ver, cae, ¿no? Esa es la lesión inicial. La vasodilatación generalizada genera caída de la resistencia y acá la compensación es el aumento del gasto, a diferencia de lo que vimos en el hipovolémico y el cardiogénico, cuyo factor inicial era la caída del gasto y la compensación era la vasoconstricción. Miren cómo es al revés. ¿Estamos? Ya está. Entonces, para resumirles, y eso por favor grábense, cuando les digan un estado de shock y el pulmón está seco, piensen en shock hipovolémico. Un estado de shock con congestión pulmonar, congestión sistémica, piensen en shock cardiogénico. O su variante, el shock obstructivo, dependiendo de la causa. Y si les dicen un shock con piel caliente, con gasto alto, piensen en un shock distributivo. ¿Correcto? Está clara la diferencia fisiopatológica. Veamos, en el caso del shock hipovolémico, las causas, ¿correcto? Hemos dicho que un shock hipovolémico se establece cuando se pierde más del 30% de la volemia, es decir, se afecta la precarga. Acuérdate la definición de precarga, es el retorno venoso, es la volemia. Entonces,
Pregunta de examen, justamente, cuando cae la precarga, ¿qué tipo de shock se establece? El shock hipovolémico. ¿Y cuáles son las causas? En el adulto, la causa más frecuente son los politraumatismos. En joven, adulto, el paciente politraumatizado que va a generar hemorragia y eso va a producir shock hipovolémico. La hemorragia digestiva propiamente, cuya causa más frecuente es la úlcera péptica, ¿no es cierto? O en casos de pacientes con cirrosis, con hipertensión portal, las varices gastroesofágicas, ¿no es cierto? Ya está. O en pediatría, la causa en los niños más frecuente de shock hipovolémico son las pérdidas gastrointestinales, por diarreas, por vómitos, etc. Y también hay las pérdidas de volumen por tercer espacio, donde tenemos al paciente con obstrucción intestinal, al paciente gran quemado, al paciente con pancreatitis aguda. Esos pacientes hacen pérdida por tercer espacio. Luego tenemos el shock cardiogénico. El shock cardiogénico se establece por una falla en la sístole, una falla en la contractibilidad. Y la principal causa, doctores, es el infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio genera una necrosis coagulativa, luego una fibrosis, y eso afecta pues la contractibilidad del corazón. Se dice que cuando el infarto compromete más del 40% del ventrículo izquierdo, se genera un shock cardiogénico. Miren cómo es eso, ¿no? Cómo la extensión del infarto genera inestabilidad. Si el infarto, doctores, compromete más del 25% del ventrículo izquierdo, hay edema agudo de pulmón, más del 25%. Pero cuando es más del 40% la necrosis en el ventrículo izquierdo, ya es un shock cardiogénico. Esa es la principal causa de shock cardiogénico, ¿correcto? Luego están los trastornos eléctricos, la falla cardíaca, las valvulopatías, etc. Luego tenemos el shock obstructivo. El shock obstructivo se produce porque hay una dificultad en el llenado del corazón. Recuerden, acá es una variante del cardiogénico, por eso le llaman también cardiogénico extrínseco o obstructivo, porque hay una falla en la diástole, en el llenado. Entonces acá hay causas que afectan el llenado, como por ejemplo el taponamiento cardíaco, ¿no? Un corazón que sufre un derrame pericárdico masivo, o un neumotórax a tensión, donde hay colapso pulmonar y un movimiento contralateral de todas las estructuras, afectan el llenado del corazón, o el tromboembolismo pulmonar, o la pericarditis constrictiva. Entonces, todas estas causas que afectan el llenado pueden generar shock obstructivo. Pero la causa más frecuente de shock en el adulto, doctores, es el distributivo. Es la causa más frecuente de shock en el adulto. Acá hay un problema en el continente, porque recuerden que esto se produce por una vasodilatación generalizada, ¿correcto? Vasodilatación generalizada que va a hacer que caiga la resistencia vascular y aumente el gasto, ¿no? Por eso este shock es el shock hipermetabólico, con gasto elevado, con piel caliente, etc. ¿Y cuál es la causa más frecuente? En adultos, la sepsis, es decir, esa infección disregulada, generalizada, que compromete falla de órganos. La sepsis es la causa más frecuente de shock distributivo en los adultos. ¿Estamos? Muy bien. La anafilaxia, recuerden que también da shock distributivo, ¿correcto? Shock distributivo genera o es producido también por la anafilaxia en el caso de los niños, ¿no? Por ingestión o alergia alimentaria o por fármacos, etc. La falla suprarrenal, típico del síndrome de Addison, también da shock distributivo, o también el shock neurogénico, recuerden, está dentro del distributivo, ¿correcto? Entonces miren, sepsis, que es la causa más frecuente en adulto, anafilaxia, síndrome de Addison, TEC severo, ¿correcto? Muy bien. Entonces esas causas generan shock distributivo. Si a ti te preguntaran entonces, ¿cuál de estos shocks es el más frecuente en el adulto? Distributivo. Si te preguntaran, ¿cuál es el shock más frecuente en niños? El hipovolémico, que es por pérdidas gastrointestinales. Ojo, en niños, hipovolémico, ¿ya? Esa es la diferencia. Siempre hay que acordarnos las causas más importantes, porque son preguntas de examen, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos por acá
La sepsis. Tenemos que hablar de sepsis definitivamente en shock. Ya hemos dicho, es la principal causa de shock distributivo, que es el shock más frecuente en el adulto. ¿Y cómo se define? Como una infección que va a generar disfunción orgánica. ¿Y cómo evaluamos la disfunción orgánica? Con los criterios de SOFA. Esa es la definición actual de sepsis, ¿no? Una infección disregulada, generalizada, que compromete la función de órganos. ¿Estamos? Ahora bien, ¿cuáles son las infecciones que más frecuentemente producen sepsis? El foco pulmonar está a la cabeza. El foco pulmonar, es decir, las neumonías, son la principal causa o el principal foco infeccioso que genera sepsis, sobre todo por los gram positivos. ¿Estamos? Estafilococos, etc. Y los gram negativos generan sepsis severa, ¿no? Sepsis severa. Ahí tenemos a Pseudomonas, a Escherichia coli, etc. ¿Ya? Muy bien. En el caso de las gestantes, si te preguntaran en obstetricia, ¿cuál es el foco más frecuente de sepsis? El foco urinario. Recuerden, en gestantes el foco urinario como principal causa de sepsis por gram negativos, ¿no? En este caso, Escherichia coli. Y así, cualquier otro foco infeccioso puede dar sepsis. Un foco abdominal, o por una peritonitis, un foco a nivel dermatológico, una fasciitis necrotizante, etcétera, ¿no? Una endometritis, etcétera. Cualquier infección que vayas viendo que en el transcurso esté generando, ¿qué cosa? Falla de órgano, ya podemos catalogarlo como sepsis. Esa es la definición de un foco infeccioso disregulado, generalizado, que está generando falla de órgano. Entonces hay que ser muy eficiente a la hora de diagnosticar un paciente, ¿no? Con cuadro de sepsis para mejorar el pronóstico, porque un paciente con sepsis tiene más o menos una mortalidad del 10%, ¿correcto? Del 10%. Ahora bien, ¿cómo podemos evaluar los criterios de SOFA que nos evalúan la falla de órgano? Son 6 parámetros. Puede ser pregunta de examen, ¿correcto? Entonces, tenemos la alteración del sensorio, que se evalúa con la caída del Glasgow. Tenemos la alteración a nivel hematológico, que es la plaquetopenia. A nivel hepático, la ictericia o aumento de bilirrubina. A nivel renal, la diuresis, la oliguria, aumento de creatinina, ya nos dice falla renal. La falla pulmonar lo evaluamos con la caída del PAFI, y la falla hemodinámica con la caída de la presión arterial sistólica. Entonces miren, estos 6 parámetros, Glasgow, plaqueta, bilirrubina, creatinina, diuresis, PAFI, presión arterial sistólica, son los que se evalúan en los criterios de SOFA. Entonces, si vemos alteraciones, basta que haya 2 o más alteraciones para definir el cuadro de sepsis, ¿correcto? Entonces, una neumonía, una infección urinaria que esté generando 2 al menos de estos 6, ya llamamos al paciente sepsis, ¿no? O sea, un paciente con infección urinaria que está haciendo hipotensión, plaquetopenia, ya pues es un cuadro de sepsis. Por eso hay que evaluar estos parámetros. Pero como muchos son laboratorio y no los tenemos a la mano, hay un test rápido que se llama el Quick SOFA. Ese Quick SOFA evalúa 3 parámetros. ¿Cuáles son esos 3 parámetros? Tenemos lo que es la frecuencia respiratoria, si es más de 22, el Glasgow, si cae a menos de 15, y la presión arterial sistólica, si cae a menos de 100. Este Quick SOFA nos evalúa la cabecera del paciente si hay disfunción orgánica. Igualmente, si hay 2 o más de estos parámetros alterados, deberíamos ya considerar una sospecha de sepsis, ¿no es cierto? Y lo confirmamos ya con los criterios de SOFA que hemos mencionado. Luego tenemos el cuadro de shock séptico. Vamos a diferenciarlo. La característica de la sepsis, doctores, es que responde a la fluidoterapia, porque es el principal tratamiento que damos a un paciente con sepsis, la fluidoterapia. Pero cuando ya no responde, es refractario a la fluidoterapia, ahí acuñamos el término de shock séptico, ¿correcto? Cuando necesitamos usar ya vasopresores para mantener la presión arterial media más de 65, ahí hablamos de shock séptico. Cuando ya vemos un aumento de lactato más de 2 milimol o más de 18 miligramos por decilitro,
hablamos ahí de shock séptico. Entonces tengan en cuenta la diferencia, porque les han preguntado, ¿correcto? Entonces una sepsis es un foco infeccioso que genera falla de órgano, pero responde a la fluidoterapia. En cambio, cuando ya no responde a la fluidoterapia y tenemos que usar vasopresores o el lactato está elevado, ahí hablamos de shock séptico, cuya mortalidad, doctores, ya se aumenta al 40%. Por eso es muy importante estar atentos, ¿correcto? Y cuando ya no responde a nada, ni a fluidos, ni a vasopresores, ahí hablamos de shock séptico resistente. Pregunta de examen. Cuando no responde a fluidos, cuando no responde a vasopresores, hablamos de shock séptico resistente. Importante también hablar un poco de la fisiopatología de la sepsis, ¿correcto? Esta actualización se caracteriza básicamente porque hay tres componentes en la patogenia de la sepsis. Uno es que se activan los mecanismos inflamatorios, ¿correcto? Y antiinflamatorios. ¿Y cómo es esto? Veamos. Lo primero es que se expresan a las células presentadoras de antígenos, se les presenta los productos microbianos, ¿no? Que son los PAM, los patrones moleculares asociados a patógenos. Uno que debes recordar importante son los lipopolisacáridos, que están en las bacterias gram negativas, ¿no? Otros son las endotoxinas o las exotoxinas de las bacterias, ¿ya? Pero en los gram negativos, un patrón molecular asociado a patógeno importante son los lipopolisacáridos que están en las membranas de los gram negativos. Entonces, cuando una célula se le presenta estos patrones moleculares, ¿qué es lo que se hace? Se activa el mecanismo inflamatorio, se estimula la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa. Y estos neutrófilos, monocitos activados, empiezan a producir citoquinas proinflamatorias. ¿Cuáles son las más importantes? Interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Acuérdate de estos tres, porque estos son los que también producen fiebre, son los agentes pirógenos, son los que producen vasodilatación, entonces producen los efectos sistémicos de la sepsis, ¿ya? Tres citoquinas inflamatorias importantes, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, ¿correcto? Muy bien, y así entonces se activa este mecanismo inflamatorio que va a generar efectos sistémicos, que va a generar vasodilatación. Pero también, así como se produce inflamación, se activan mecanismos contrainflamatorios o antiinflamatorios. Y ahí debes recordarte de la interleuquina 10, que es un mediador antiinflamatorio, o también del factor de crecimiento transformante tipo beta, ¿correcto? Factor de crecimiento transformante tipo beta, o también el estímulo parasimpático a través del vago, porque la acetilcolina tiene, que es neurotransmisor típico del parasimpático, un efecto antiinflamatorio, ¿correcto? Entonces, ese es el primer mecanismo que ustedes deben entender. Mecanismo de inflamación y contrainflamación. Todo esto desgasta nuestro sistema inmune, produciendo también un estado de inmunodepresión, con lo cual aparecen las infecciones oportunistas. ¿Cuál es el segundo mecanismo importante en la sepsis? La lesión y activación endotelial. La lesión y activación endotelial va a producir esto, ¿no? Aumento de la permeabilidad vascular, con lo cual compromete más la insuficiencia circulatoria, porque el volumen está saliendo hacia el intersticio. Y también lo que va a generar la activación endotelial es que se va a formar el tercer componente importante en la sepsis, que es un estado procoagulante. El estado de sepsis genera la activación de factores de coagulación, como el factor tisular, pero también se activa el mecanismo antifibrinolítico.
lo cual va a dar más factor procoagulante, ¿no? Porque estamos, en este caso, activando al inhibidor, activador de la plasmina. Entonces, se activan los mecanismos antifibrinolíticos, se activan factores de coagulación. ¿Cuál es el resultado final? Un estado procoagulante. ¿Y eso a qué lleva? A una coagulación intravascular diseminada, lo cual va a generar más isquemia y por lo tanto más disfunción orgánica. ¿Correcto? Entonces, en resumen, recuérdense, doctores, inflamación, contrainflamación, lesión y activación endotelial y estado procoagulante. Son los tres mecanismos o tres vías por los cuales se van a explicar todos los componentes de un estado de sepsis. También es importante hablar de la anafilaxia, que les han preguntado. La anafilaxia es un estado de reacción alérgica severa, ¿correcto? Reacción alérgica severa. Inicio súbito, donde hay compromiso mucocutáneo. Puede haber, ¿no es cierto?, en este caso edema, urticaria, etc. Más disfunción orgánica. Entonces, la definición de anafilaxia es que hay tu componente mucocutáneo más disfunción orgánica, lo cual se establece por disnea, lo cual se establece por hipotensión, lo cual se establece por síncope, por incontinencia urinaria debido a la relajación de los esfínteres. Entonces, cuando tenemos un compromiso mucocutáneo alérgico asociado a disfunción orgánica, estamos hablando de una anafilaxia que generalmente se produce por una reacción de hipersensibilidad tipo 1, mediada por inmunoglobulina E, mediada por mastocitos, mediada por basófilos. Recuerden que la causa más frecuente de anafilaxia en el caso de los adultos puede producirse por fármacos, sulfas, penicilinas, sustancias de contraste. Generan una reacción alérgica severa, ¿no? Y te lo van a poner así como caso clínico. En el caso de los niños, recuerden la ingestión alimentaria, la ingesta de alimentos, maní, etcétera, que van a generar una reacción alérgica severa. O también la picadura de insectos, ¿no? De insectos, ya como algo complementario, ¿no? Picadura de insectos, de abejas, que pueden desencadenar también una reacción alérgica severa, como es la anafilaxia. Y lo que siempre ha sido pregunta de examen, ¿cuál es el tratamiento de elección de la anafilaxia? El tratamiento inmediato, el tratamiento de elección es la adrenalina. La adrenalina o epinefrina es el tratamiento inmediato de elección de la anafilaxia. La podemos brindar por vía subcutánea, que es la forma más sencilla, pero la de elección es la vía intramuscular. Esa es la vía de elección, ¿no? Que se da, como viene la ampolla, en una dilución de 1 en 1000. 1 en 1000. Si ya utilizamos la vía endovenosa, tenemos que diluirla en cloruro de sodio, en una dilución de 1 sobre 10.000. Vean la diferencia, ¿correcto? Ya está. ¿Cuál es la dosis? La dosis es en adultos 0.3 a 0.5 miligramos y en lactantes 0.01 miligramos por kilo de peso. Como les había comentado, la vía de elección es la vía intramuscular, es la vía de elección, pero la más rápida, la fácil es la subcutánea, y cuando no hay respuesta a estas vías, utilizamos la vía endovenosa, la cual debes diluir en la ampollita. Y acuérdate la dosis, ¿ah? En el adulto promedio 0.4 miligramos, que es casi la mitad de la ampollita, y en lactante 0.01 miligramos por kilo de peso. Importante también recordar el shock hemorrágico según la ATLS. El shock hemorrágico está dentro del shock hipovolémico, ¿verdad? Por el politraumatismo. Entonces, hay una clasificación del ATLS que es importante recordarla porque ha sido pregunta de examen, en 4 grados. El grado 1 es cuando pierde menos del 15% de la volemia. Acá el paciente tiene todo normal, la frecuencia, la presión están normal. En el grado 2 ya empezamos a ver cierto grado de alteración, porque acá ya se pierde el 15 a 30% de la volemia y el paciente empieza a tener taquicardia, empieza a tener, ¿no?, ciertas alteraciones en la frecuencia respiratoria, la diuresis cae un poquito, pero el dato característico es la taquicardia. Pero ya el grado 3, que es cuando se pierde más del 30%,
ahí ya entramos a un cuadro de shock, porque al perder más del 30% de la volemia, ya hay un shock hipovolémico. Entonces va a haber taquicardia más hipotensión. Entonces en el 1 todo está normal, en el 2 taquicardia, en el 3 taquicardia más hipotensión, ¿correcto? Taquipneico, la diuresis disminuye y acá también el dato característico que les han preguntado en el examen, el sensorio ya se altera. Lo que al inicio estaba un paciente un poco agitado, acá ya el paciente está confuso, ¿correcto? Confuso. Y en el grado 4, recordemos pues que ya se pierde más del 40% de la volemia, paciente muy taquicárdico, muy hipotenso, con una baja diuresis o una diuresis reactiva, perdón, y la alteración del sensorio, miren, que es lo característico para diferenciarlo del grado 3, porque tanto en el grado 3 como el 4 tenemos taquicardia con hipotensión. Taquicardia con hipotensión. Pero ¿cómo lo diferencio? Con el sensorio. Confuso en el grado 3, letárgico en coma en el grado 4. ¿Correcto? Entonces tengan en cuenta esa diferencia. Un parámetro importante que nos va a ayudar para evaluar un shock hipovolémico es el índice de shock. En obstetricia calculamos el índice de shock en la hemorragia postparto, que es frecuencia cardíaca sobre presión arterial sistólica, cuyo valor normal es de 0.4 a 0.7. Un valor más de 0.9 ya nos dice que el paciente está descompensado, ¿no? ¿Y por qué aumenta este valor? Porque en el shock vamos a ver esto, pues. Aumento de la frecuencia cardíaca que está en el numerador y disminución de la presión arterial sistólica que está en el denominador. Entonces, si el numerador aumenta y el denominador disminuye, el índice de shock aumenta. Y ese ya es un estado de inestabilidad hemodinámica, ¿ya? Muy bien. Pregunta de examen, ¿cuál es la triada mortal del shock hemorrágico? La triada mortal del shock hemorrágico es la hipotermia, doctores, la coagulopatía y la acidosis metabólica. Es la triada mortal del shock hemorrágico. En el caso del shock cardiogénico, la actualización viene a ser con la clasificación por estadios. Son 5 estadios en el caso del shock cardiogénico. Comenzamos con el estadio A, que es el paciente que está en riesgo de shock cardiogénico. Por lo tanto, en el examen físico todo va a estar normal, al igual que en los biomarcadores, etc. Todo normal. Lo que pasa es que el estadio A es el paciente que está en riesgo de hacer shock cardiogénico. Por ejemplo, un paciente que sufrió un infarto, que sufrió un ACV, etc. Es el paciente en riesgo. Por eso todo está normal. El B ya es el estado de pre-shock, porque acá ya vamos a tener a un paciente que tiene hipotensión. Miren su presión arterial sistólica, miren su presión arterial media. Ya está hipotenso, ya está taquicárdico. Ese es un paciente en estadio B. Hipotensión, taquicardia. Pero no hay hipoperfusión, porque el lactato está normal, el índice cardíaco, recuerden, índice cardíaco es gasto cardíaco sobre superficie corporal total. Su valor normal es más de 2.2. Nos evalúa la hipoperfusión. Entonces, si está más de 2.2, está bien. Si está menos de 2.2, es hipoperfusión. Entonces, acá no hay dato de hipoperfusión. Esa es la característica. Y justamente en el estadio C, que es el shock clásico, ya vamos a ver hipotensión, taquicardia, pero con hipoperfusión. Mira tu índice cardíaco, ha bajado. Mira tu lactato, tu creatinina. Entonces acá ya hay datos de hipoperfusión. Tu piel está fría, ¿correcto? La diuresis está baja. Entonces esa es la característica. El A es el riesgo, el B es el hipotenso taquicárdico, pero que no tiene hipoperfusión. El C se agrega la hipoperfusión. Lactato elevado, índice cardíaco bajo. Luego tenemos el D, que es el estadio C, pero que se va agravando, que se va deteriorando, ¿correcto? Se va deteriorando, se aumenta más el lactato, hay falla renal, hay disfunción hepática, etcétera, ¿ya? Y, por lo tanto, requiere mecanismos de soporte circulatorio, requiere vasopresores,
requiere sustancias vasoactivas, requiere un soporte circulatorio temporal, ¿correcto? Entonces es un paciente que se va deteriorando, se va agravando y tenemos que implementar las medidas vasopresoras, circulatorias, etcétera, ¿correcto? Y el extremo ya es el paciente que entra en paro cardíaco. El E es el paciente que entra en paro cardíaco o que necesita, ¿no?, lo que viene a ser asistencia extracorpórea, oxigenación extracorpórea. Este paciente ya es el refractario, ¿no?, porque simplemente no ha respondido y el paciente entra en paro cardíaco o necesita una oxigenación extracorpórea que se conoce con el nombre de ECMO, ¿no? ECMO. Ya no ha respondido a los vasopresores, no ha respondido al soporte circulatorio como tal. Entonces el paciente entra en paro cardíaco o necesita oxigenación por membrana extracorpórea. Ese ya es el estadio E o extremo. ¿Estamos? Acuérdense los 5 estadios entonces. Y el shock obstructivo, doctores, que básicamente tenemos como causa al taponamiento cardíaco, ¿correcto? El taponamiento cardíaco, recuerden, agudo, más de 250 mililitros, crónico, más de 2 litros. Tromboembolismo pulmonar, ¿no es cierto?, que también genera shock obstructivo. Y miren la diferencia en el ecocardiograma. El dato característico del taponamiento es esto: colapso de cavidades derechas. La aurícula derecha, el ventrículo derecho están colapsados. Y en el caso del tromboembolismo pulmonar, en el ecocardiograma vemos el signo de la D en el ventrículo izquierdo, signo de la D. Y el neumotórax a tensión, vemos ahí el colapso pulmonar y cómo se está desviando la tráquea de la línea media, ¿verdad? De la línea media. Entonces, acuérdate que estas son causas típicas del shock obstructivo que rápidamente hay que resolverlas porque si no, el paciente puede morir. Y finalmente, el manejo. Como todo cuadro de emergencia, el ABCD, vía aérea, ventilación, circulación, hay que ver el diagnóstico y evitar la hipotermia, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos que debemos alcanzar en un paciente en shock? Que la presión arterial media esté más de 65, que la presión capilar pulmonar esté normal, de 15 a 18, un índice cardíaco más de 2.2, que nos evalúa una buena perfusión, una hemoglobina más de 10, una buena diuresis, ¿no?, más de 0.5, reversión de la alteración del sensorio, el aclaramiento del lactato también, ¿no? Estos son los objetivos que debemos conseguir cuando manejamos un paciente en estado de shock, ¿correcto? También aplica para un cuadro de sepsis como tal, ¿no? Son los parámetros que debemos conseguir. Con el tratamiento. Finalmente, el tratamiento ya específico. Cuando es un shock hipovolémico, recuerden que el tratamiento más importante es la fluidoterapia. Hay que dar rápidamente cloruro de sodio, que es el cristaloide de elección, 10 a 20 mililitros por kilo de peso. 1 o 2 litros a chorro, rápido, ¿no es cierto? Cuando la pérdida es hemorrágica, hay que darle rápidamente ese volumen. Cuando la pérdida es no hemorrágica, o sea, por pérdidas gastrointestinales o por otro tipo, el volumen es de esta manera: 1.5 litros más 20 mililitros por kilo de peso. Vean la diferencia. Cuando es hemorrágico, 10 a 20 mililitros por kilo de peso. Cuando es no hemorrágico, es 1.5 litros más 20 mililitros por kilo de peso. Así calculamos el volumen que vamos a reponer en el paciente. Recordar que cuando la hemoglobina es menos de 7, hay que transfundir paquete globular. Hay que hacer esa resucitación hemodinámica, ¿no?, cuando es menos de 7. Recordemos que en pacientes de alto riesgo se transfunde cuando hemoglobina es menos de 9. Pacientes con cardiopatía isquémica, pacientes con accidente cerebrovascular. ¿Estamos? Hay que recordar. Transfundimos plaquetas cuando son menos de 50.000 las plaquetas o el paciente está tomando aspirina. Pasamos
plasma fresco congelado cuando se altera el TP, cuando se altera el TPTA. Entonces, muy importante, sobre todo en las pérdidas hemorrágicas, tener en cuenta estos datos de resucitación hemodinámica. Luego tenemos el shock cardiogénico. Acá el tratamiento importante son los inotrópicos. Y el inotrópico de elección o de primera línea es la norepinefrina. ¿Ya? La norepinefrina es de primera línea en el shock cardiogénico. Pero también tenemos alternativas cuando hay disfunción orgánica, por ejemplo la dobutamina o incluso también la dopamina. La dobutamina, la dopamina también se pueden emplear en el caso de shock cardiogénico, ¿correcto? Muy bien. Recuerden que la norepinefrina tiene sobre todo elección por los receptores alfa. La dobutamina sobre todo por los receptores beta. Ambos son agonistas alfa-beta, pero tienen predilección. Norepinefrina por alfa, dobutamina por beta, y la dopamina depende de la dosis. Cuidado, les pregunten. Dosis bajas estimulan los receptores de dopamina, que aumentan la perfusión renal. Dosis intermedias, ahí ya tienen estímulo cardíaco. Y dosis altas en los vasos, vasoconstricción. Entonces miren cómo la dosis en dopamina te va a permitir diferente efecto. Dosis bajas, aumenta la perfusión renal. Dosis intermedia, estímulo más de los beta 1. Dosis altas, estímulo de los alfa 1. Y cuando es refractario, el balón de contrapulsación aórtica es lo que se ofrece al paciente cuando ya no responde a los inotrópicos clásicos. Y resolver la etiología del shock cardiogénico. Como hemos dicho que la causa más frecuente es el infarto, si tenemos un SICA ST elevado, ¿cuál es el tratamiento de elección? La angioplastía. Entonces, si tenemos un SICA ST elevado, hay que brindarle angioplastía inmediata. Luego tenemos el shock obstructivo. En el shock obstructivo el manejo es etiológico. Si es un taponamiento, hay que hacer pericardiocentesis entre el quinto y sexto arco costal. Si es un neumotórax a tensión, una toracostomía, su aguja en el segundo espacio con la línea media clavicular, rápidamente, una aguja gruesa, larga, para hacer el drenaje, una toracostomía. Si es un tromboembolismo pulmonar, hay que brindarle rápidamente anticoagulación. Entonces el mecanismo es, o el tratamiento, etiológico. Y en el caso del distributivo, cuya causa más frecuente es sepsis, entonces, en el caso de sepsis, ¿qué damos de tratamiento? La fluidoterapia es lo esencial, donde se brinda 30 mililitros por kilo de peso en las 3 primeras horas. Ese es el volumen, 30 mililitros por kilo en las 3 primeras horas para el caso de sepsis. Y en la primera hora, ¿no? Por eso se llama la hora de oro, porque hay que aumentar la cobertura antibiótica a amplio espectro según el foco infeccioso, hay que brindar oxígeno para que la saturación sea más del 95%, ¿ya? Entonces, fluidoterapia, antibiótico, oxígeno, en la primera hora debemos darlo de forma inmediata. Cuando no responde a los fluidos, decíamos que ya ahí acuñamos el término de shock séptico y hay que dar vasopresor. Y cuando te pregunten cuál es el vasopresor de elección, responde norepinefrina. Entonces, doctores, no hay pierde, norepinefrina para shock cardiogénico, para shock séptico, es el vasopresor de elección. Si por ahí en tu examen se te complica y te preguntan, doctor, no hay norepinefrina, ¿qué otra opción le puedo colocar? Dopamina. Cuando no tenemos disponibilidad de norepinefrina, dopamina para el caso de sepsis, ¿correcto? Muy bien. Y en caso necesitemos dar norepinefrina a dosis altas, ¿con qué lo complementamos para bajar su dosis? Vasopresina, vasopresina. ¿Estamos? Muy bien. Pero si te preguntan simplemente cuál es el vasopresor de elección en sepsis, norepinefrina, no te compliques, ¿ya? Muy bien. O cuando hay disfunción cardiogénica, por ejemplo, también te pueden decir, en caso de sepsis, hay que dar dobutamina, ¿no? Ya vas viendo de acuerdo a lo que te van preguntando. Pero esto es lo esencial. Muy bien. Y en casos muy refractarios, no responde a fluidos, no responde a vasopresores. Recuerden que hay que utilizar ya otras medidas como los corticoides. Los corticoides, en este caso, hidrocortisona. En casos refractarios, en casos severos. ¿Estamos? Muy bien.
Y para el caso de anafilaxia, que también es una causa de shock distributivo, recuerden que el tratamiento de elección es la epinefrina. La epinefrina es el tratamiento de elección en caso de anafilaxia. Los antihistamínicos, los corticoides son coadyuvantes, nada más, son coadyuvantes. La epinefrina es el tratamiento de elección. Muy bien, gracias por su atención.